precioso, de verdad. Es el milagro del sol, sí, hablamos un poco también de milagros. O más bien, un código de piedra y luz que genera figuras que nos quieren decir algo. Véanlas. Existe un código complejo de piedra y luz que se repite desde el principio del tiempo, que se ha extendido por todo el planeta y que todavía se puede observar. Hemos intentado cazar ese efecto, aunque luego con Nacho Ares, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, viajaremos a un punto muy preciso de la geografía española, donde uno de estos ritos que vamos a disfrutar sigue produciéndose cada equinoccio. Un efecto espectacular que luego tendremos oportunidad de disfrutar, ¿no? Como bien dices, en efecto. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Qué significaban? Hemos visto rápidamente, como en un flash, en unas diapositivas, diferentes lugares del planeta. Lo que podemos hacer, Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Es viajar por esos puntos concretos, viendo las imágenes, pero parece que ninguna cultura dejó de lado esta especie de magia, de alquimia, de señalizaciones que el astro rey producía en ciertos monumentos muy concretos, ¿no? No es solo el astro rey, es la orientación de todos esos monumentos hacia posiciones estelares concretas o hacia movimientos del Sol y la Luna, en una época en la que el gran espectáculo se estaba produciendo en los cielos. No es simplemente una cuestión de detenerse en el fenómeno, en el destello, en el brillo del sol haciendo una sombra extraña en un lugar, sino para qué se hacía aquello. Y se hacía en fechas en las que la tradición siempre ha dicho que eran los momentos en los que se abrían puertas entre este mundo y el otro, los solsticios o los equinoccios. Y quizá uno de los más espectaculares, sin duda, es el que se repite año tras año, desde hace más de 1000 años, en Chichén Itzá, en México. Vamos a ver imágenes, Javier. Vamos a viajar directamente como si esto fuese una nave del espacio y del tiempo. Uno de los símbolos, clave de este 2012, de alguna forma. Mejor lugar imposible. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué vamos a ver? Pues son las 5:15 de la tarde y a medida que pasan los minutos en esta reconstrucción acelerada, vemos cómo las escaleras proyectan su sombra contra el perfil de la cara oeste de la pirámide, formando esa zona ondulada que da la impresión de ser una serpiente. De hecho, los constructores de Chichén Itzá colocaron una gran cabeza de ofidio en la base de las escaleras que se conecta indudablemente con esa sombra que vemos emerger. Y mira, ahí la tienes. Esa es la serpiente. Esto es lo importante. Como ocurre en la prehistoria, colocaron la cabeza de la serpiente para que el sol, para que la luz generase como una ilusión, como un efecto óptico, un fenómeno que hay que comprenderlo, visualizarlo. Imagínense el griterío, los chamanes, lo que estaba pasando. La mítica y sagrada serpiente. La serpiente emplumada es Quetzalcóatl o Cuculcán, que según la tradición en México desciende del cielo y es lo que vemos exactamente ahí. Y se produce la conexión entre piedra y luz ahora mismo. Bueno, esto hay que entenderlo desde la perspectiva de que estamos ante un efecto especial que tiene un milenio. Es decir, los sacerdotes, astrónomos, constructores de pirámides en esa época, quisieron sobrecoger al pueblo, hacer que sus vellos se erizasen, contemplando en fechas muy precisas ese fenómeno, no en una fecha cualquiera. El equinoccio no es una fecha cualquiera, Iker. Solo ocurre en ese momento. Sí, son 2 días al año en los que el día y la noche son de igual duración, la luz y las tinieblas están en perfecta armonía y es el único momento en el mundo antiguo en el que el sol nace exactamente por el este. Cuando alguien quería, sin teodolitos complejos, sin brújulas extraordinarias, marcar los 4 puntos cardinales, tenía que esperar a uno de esos 2 días, a los días del equinoccio, para fijar el este y a partir de ahí deducir el resto de puntos cardinales. Recientemente una publicación científica hablaba de los efectos casi cinematográficos en las cuevas rupestres, lo que ya intuíamos y lo que ya hemos comentado en alguna ocasión. Todo estaba hecho como una vieja sensación de ver perfectamente la vida que recobraban las piedras y los dibujos. Pero claro, 2012, Chichén Itzá, pero nos marchamos a otro de los grandes enclaves del misterio y de las antiguas civilizaciones. Viajamos, Nacho, a Egipto, a un lugar colosal a todos los niveles, donde también ocurre algo. Desde luego que sí. Antes Javier hablaba del
1000 años de antigüedad, refiriéndose a las pirámides mexicanas, en donde podemos ver este fenómeno. En el caso de Abu Simbel, al sur de Egipto, realmente el efecto no está relacionado directamente con el equinoccio, sino que se da un mes más tarde, un poquito antes de septiembre o de febrero, dependiendo del año. Lo importante de todo es la precisión, la exactitud con la que los canteros egipcios desarrollaron este templo dedicado en honor de Ramsés II, y los rayos del sol entran hasta el fondo, hasta el Sancta Sanctorum, hasta la parte más sagrada de este lugar, y van iluminando 3 de las 4 esculturas que hay ahí en el fondo. ¿Por qué? ¿Se sabe qué código es este? ¿Qué querían decirnos? No sabemos realmente por qué lo hicieron, ¿no? Se ha especulado con la idea de que representa, pues una demarcación celeste de la fecha del cumpleaños de Ramsés II. Me parece una teoría muy naif, ¿no? Muy ingenua. Superflua, quizá, totalmente, para el sentido totalmente. de toda la perfección que había ahí, ¿no? Sobre todo porque, fíjate, es curioso que de las 4 esculturas, el rayo va marcando de derecha a izquierda de una manera muy precisa. Primero Ra-Arachti, una divinidad solar, luego Ramsés, que le vemos a la derecha en la pantalla, luego Amón, y la única de las 4 figuras que queda en la sombra es el dios Ptah, precisamente la divinidad de las sombras, del mundo del inframundo, valga la redundancia. Ese queda en el lado oscuro. En el lado oscuro. Y fíjate hasta qué punto la precisión de los antiguos egipcios llegaba a tal extremo que cuando el templo fue ascendido en los años 60 para evitar la inundación del lago Nasser, los modernos ingenieros no pudieron precisar con tanta exactitud la ubicación del templo. Y el fenómeno llega con un día de retraso en la actualidad. Bueno, eso es maravilloso. Qué anécdota más bonita. La tecnología para trasladar piedra a piedra ese gigantesco templo resulta, con toda nuestra técnica, que no era capaz de ser tan precisa como esos antiguos sabios que nos dejaron ese código de luz, ¿no? Se ha querido ver también este mismo código de luz. Tenemos una foto impresionante. Seguro que muchos espectadores, al hablar del equinoccio en Egipto, en efecto, vemos el llamado efecto relámpago. ¿Qué es esto, Nacho? En la parte superior de la imagen vemos la gran pirámide de Keops, 147 metros de altura, y en una de sus caras, supuestamente en el equinoccio, nace en este como caso, otra gran... vemos la apotema, una línea que divide desde el vértice hasta el centro del lado inferior de la pirámide, como si este monumento en realidad no tuviera 4 caras, sino 8. De alguna forma vemos, casi Javier, que la pirámide se desdobla o se abre o muestra otra dimensión desconocida. Yo he visto imágenes, pero no tan clara de verdad como esta. Es algo que no se ve habitualmente, es decir, en cualquier momento del año, cualquier visitante que llega a la meseta de Giza no va a distinguir esa especie de pliegue. Al parecer solamente es en las fechas del equinoccio, y estaríamos hablando por la posición del sol en el ocaso. Esta foto está tomada al ocaso porque vemos en una de las esquinas la esfinge, que estaría orientada hacia el este en el lado derecho de la imagen. Pero claro, guía para navegantes, es que realmente esa zona de la pirámide, ese lateral de la pirámide, estaría completamente liso, y está siempre completamente liso, es una cosa absolutamente homogénea, y de repente como que se divide señalando ¿qué? Señalando algo que ya no podemos leer, que es un poco en algunos lo momentos que nos pasa con esto, ¿no? En algunos momentos del día, dependiendo un poco de la luz, de la bruma, etcétera, es factible ver esa separación entre las 2 caras, ¿no? También ha habido mucha polémica en esta fotografía porque se dice que no fue realizada en el momento del equinoccio, sino tiempo después, ¿no? Se puede saber perfectamente por la sombra, que no es equidistante, siguiendo la forma natural que tendría que tener la sombra en este momento del año, como decía Javier, cuando sale perfectamente el sol por el este. Pero bueno, detalles aparte, lo realmente interesante y lo realmente sorprendente en este tipo de construcciones es como los antiguos, hace 4.500 años, en este caso, hablemos de la construcción de las pirámides, ya tenían una noción muy clara del firmamento, del movimiento del sol, de los equinoccios, de solsticios, con tecnología insólita. Pero fíjate que en España, por ejemplo, tenemos, en la misma época en la que se estaban levantando estas pirámides, tenemos los dólmenes de Antequera. Y uno de los dólmenes, el dolmen de Beira, está orientado exactamente también hacia el fenómeno del equinoccio. En esa fecha, cuando el sol nace, impacta en el fondo del túnel de ese dolmen, llevando la luz al reino de los muertos. Probablemente será el simbolismo. Y sabemos que los otros 2 grandes dólmenes que están en Antequera, en la provincia de Málaga, tienen también conexiones o orientaciones estelares en el 2500 a.C., a la vez que se construyeron las pirámides. Además es una prueba gráfica que ustedes están disfrutando con 2 guías de excepción, como están viendo, que les están contando la historia quizá
dejando a un lado tecnicismos, cuestiones muy precisas que solo interesan a los versados en el asunto, pero nosotros, como espectadores entusiastas, nos quedamos maravillados porque en la simple sombra que vemos en la otra pirámide, la de Kefren, en este caso, Nacho, es que parece que se dibuja una auténtica daga que señala algo, ¿no?, en concreto. En fin, maravillas de la sombra y la luz, que era mucho más que sombra y luz para estas personas. Vamos a España. Este viaje quedaría incompleto si no nos marchamos en una de esas joyas de nuestro románico. Javier, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a ver? Estamos a 25 kilómetros de Burgos, muy cerquita de Atapuerca, en San Juan de Ortega. Efectivamente, en San Juan de Ortega, que es uno de los grandes hitos del camino. Y ahora estamos en las últimas horas de la tarde. El sol está entrando a través de un óculo dentro de ese templo románico e iluminando esa figura que veíamos, en la que se ve a la Virgen con las manos extendidas hacia adelante, recibiendo ese rayo de sol benéfico. Y el rayo impacta precisamente, destacando de toda la construcción ese momento, esa escena. Solo 2 veces al año. Es decir, en los 2 equinoccios, en marzo y después en octubre, en septiembre. Pero hay algo que va mucho más allá del fenómeno luminoso que digamos que podría ser interpretado como una casualidad, como una observación, en fin, un poco forzada. Y es lo siguiente: hay un significado profundo en ese milagro de la luz. Me lo tenía. Claro, la Virgen en ese capitel está en el momento de la anunciación, en el momento en el que el arcángel Gabriel inyecta la semilla divina en su vientre. Y fíjate, ¿qué ocurre 9 meses después del equinoccio de primavera? Es Navidad, es el momento del nacimiento. Todo eso era una lección en piedra que estaba ahí para mostrarse a los creyentes. Y un punto más. Este fenómeno que ahora vemos aquí, en realidad se redescubre en 1972. Muy cerca. Muy cerca. Hasta ese momento habíamos perdido por completo la conexión desde la Edad Media de que esto se producía. Y en 1972, 2 peregrinos se dan cuenta de que eso se está produciendo. Y además conecta con la tradición de la iglesia de San Juan de Ortega. ¿Sabes qué es lo que iban a hacer los peregrinos en la Edad Media a la iglesia de San Juan de Ortega? ¿Qué iban a hacer? Iban a pedir que sus mujeres quedasen embarazadas, que es justo lo que representa ese capitel. En mitad de la bruma milenaria del románico, el sol, como en el famoso cuadro de la Anunciación de Frangélico, como si fuese una daga luminosa que viene del cosmos, ¡pum!, conecta con la Virgen y se produce el más célebre milagro de todos los tiempos. Nos parece increíble, estamos leyendo un poco las piedras en nuestro propio país. Y qué forma de contarlo que tiene Javier Sierra también. Y Nacho Ares, por supuesto, que nos va a llevar ahora a otro punto de España. Pues claro, podríamos pensar que esto es una casualidad muy concreta. Siempre tendrá alguien esa sensación de que esto, bueno, vale, tiene que tocar ahí. No es casual, evidentemente, pero es que hay más puntos de nuestro país. Solo seleccionamos unos pocos para saber que el sol nos contaba, nos escribía cosas en el aire. Vamos a viajar ahora a la provincia de Zamora, Santa Marta de Tera, una iglesia románica del siglo XI, en donde también de manera casual, como decía Javier, a finales de los años 90, el párroco descubre este fenómeno. A final de los 90, has dicho, Nacho. Hace muy poquitos años. Piensa la cantidad de emociones, de conocimientos que hemos perdido. El sol entra por un óculo que hay en el lado oriental de la cabecera de la iglesia e impacta en las primeras horas de la mañana en ese capitel en donde vemos a la Santa Marta, una mártir del siglo III o IV de nuestra era, que bueno, en el momento en que asciende a los cielos de mano de los ángeles. ¿Sabes lo que estoy viendo ahora, Nacho? Prácticamente. El túnel de luz. Totalmente. Iker, lo tienes detrás. Si nuestros compañeros, detrás de Javier Sierra, hay un cuadro del Bosco pintado en 1500, tú eso lo sabes bien, compañero, donde las almas, y este es un momento que no está así preparado, surgen hacia el primer círculo de luz tridimensional de la historia del arte. Yo cuando estaba a este lado, es lo que pasa en este programa mágico, viendo, y no lo había visto así nunca, ese óculo, esa luz esférica, esa sensación tridimensional, Nacho, que da la propia oquedad, ese halo de luz y un alma, una figura, algo que parece que casi se va desplazando o que va a emprender ese camino. Estoy viendo ahora mismo el celebérrimo cuadro del Bosco, el primero que pintó lo que dicen que es el túnel de luz
que está más allá de la vida. Me parece increíble. Lo desconcertante de todo esto es que nos hemos fijado en los equinoccios porque son fechas, digamos, muy importantes en el calendario astronómico solar, ¿no? Pero hay muchas iglesias que tienen esos pequeños milagros de la luz, que es como se les conoce entre los investigadores del románico y del gótico, en fechas que no son ni solsticios ni equinoccios, pero que corresponden, por ejemplo, a los santos a cuya invocación está dedicada la iglesia. Por lo tanto, habría que empezar a explorar muchas de esas iglesias y, por ejemplo, exacto, si están dedicadas o consagradas a San Pedro, mirar si el día de San Pedro ocurre algo, ¿no? Es una escritura desconocida. Lo que ha dicho Nacho Ares es sorprendente. El párroco de este lugar, con prácticamente 1000 años de historia, se da cuenta en los 90 de que algo está pasando, porque ese conocimiento se ha obviado, olvidado, ocultado durante siglos. Totalmente, claro. Nosotros pensamos quizás que debido al mantenimiento, a la... de tradiciones antiguas, milenarias, donde los cultos solares eran mucho más convencionales, mucho más cotidianos, la religión egipcia, etc. Hay que pensar, por ejemplo, que las dos iglesias que hemos mencionado, tanto San Juan de Ortega como Santa Marta de Tera, están dentro del Camino de Santiago. ¿Qué es lo que hace el Camino de Santiago? Recorrer Europa de este a oeste, es decir, hacer el mismo recorrido que hace el Sol. Este tipo de elementos nos hacen ahondar un poco en estas tradiciones ancestrales, de tal manera que, bueno, hierofanías de este tipo, manifestaciones de lo sagrado, también luego las podemos encontrar y tienen su lógica dentro de la tradición judío-cristiana en elementos del Nuevo Testamento. San Juan nos habla de la figura de Jesús como el nuevo sol que va a dar vida a la civilización, a la cultura, ¿no? Y nos da la impresión además, Nacho, Javier, de que esto en el fondo es la esencia de algo que va más allá de las religiones, que viene desde la prehistoria quizá, y que el hombre se queda absolutamente maravillado ante la presencia de la naturaleza. Hay que imaginar esa misma iglesia, como antes hemos hecho en Chichén Itzá o en Abu Simbel, hay que imaginar a nuestros antepasados zamoranos o burgaleses reunidos ahí, cómo podían contemplar este momento. Estaban viendo un cine de la... Bueno, iba a decir de la Edad Media, claro. Absolutamente. Piensa que solamente tenemos el esqueleto de lo sagrado. Nos faltan elementos como este de la luz, que los vamos recuperando poco a poco. Nos falta también otro gran elemento que habrá que explorar en conciencia, que es el sonido. Es decir, cómo, por ejemplo, la acústica de algunos de estos lugares, en conjunción con este fenómeno luminoso, tenía que sobrecoger a los fieles. Y otro elemento que también se ha obviado, obviamente, que es el tema de los aromas, el uso de inciensos o de determinadas esencias para provocar lo que son realmente estados místicos de conciencia que hoy, en fin, los pobres materialistas llamarían estados alterados de conciencia. Te lo he leído en alguna ocasión, te lo he leído, que estos lugares, estas iglesias en concreto, eran auténticas máquinas para expansión de la conciencia y ocurrían muchas cosas que hemos perdido y que, por fortuna, gracias a la labor de Javier o de Nacho, pues se van conociendo. Es que hay que reactivar nuestros templos sagrados en una especie de columna vertebral que nos lleva desde lo más hondo de la prehistoria hasta nuestro medievo y mucho más allá, seguro. Es un viaje alucinante, es un viaje que no solo colma mis expectativas, sino que espero que a ustedes les haya ocurrido lo mismo. Es ver las imágenes de algo que no acabamos de entender, pero que nos cala, que nos sobrecoge. Da igual la creencia, da igual lo que cada uno piense. Ahí está la maravilla de la arquitectura en conexión con las estrellas, con el sol, con el universo. Ha sido un placer, Javier Sierra, compañero, de verdad, como siempre, es un honor tenerte aquí. El honor es mío. Gracias, Javier. Nacho, vamos a hacer una cosa más. Lógicamente, nosotros hemos grabado en las cuevas, esto viene desde el principio del tiempo, desde el nacimiento del arte o desde el nacimiento de la magia. Bien, para no insistir en ello, vámonos a un sitio, como tú decías, donde estos fenómenos solares han sido un poco atrapados in situ. Nacho estuvo allí para ver lo que ocurría. Y esto sí que nos lleva, no sé ya qué épocas. Hablamos de Oliete, en Teruel, una pequeña localidad en donde en una montaña a las afueras de este municipio nos encontramos con un milagro, un calendario solar, ¿no? Podríamos denominarlo así, en donde precisamente los equinoccios, el sol atraviesa un agujero en parte, supuestamente hecho también por la mano del hombre, y lo que hace, lo más sorprendente de todo, es que encontramos pinturas rupestres al mismo pie de la montaña de casi 4000 años de antigüedad, en donde un chamán... No me cuentes más. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Te parece? Vamos a ver el reportaje de Nacho Ares. Como siempre, un placer, compañero. Gracias. Hasta pronto. Y vamos a disfrutarlo tal y como está ocurriendo. Milagros del sol, prehistoria, todo eso en España, en nuestro país.
localidad turolense de Oliete encontramos el último calendario astronómico descubierto. En todos los equinoccios, el Sol pasa puntualmente por un agujero de la montaña, anunciando el cambio de estaciones. En Oliete lo que está representado, además con una precisión que asombra, son el paso del Sol por un agujero en una roca en los dos equinoccios, en el de marzo y en el de septiembre. Oliete es un lugar aparentemente muy cotidiano y más esta zona en la que está el monumento, pero durante esa mañana se carga de una magia especial. Esa misma magia es la que percibieron los antiguos habitantes de Oliete. Hace 4000 años, un misterioso chamán perpetuó la huella sagrada del ciclo de la vida en unas pinturas que parecen reproducir el momento del equinoccio. La pintura representa un sol esquemático con ocho rayos y un centro, una roca debajo con dos agujeros, un chamán que está ejecutando una danza, un rito. Es decir, nos está diciendo que el Sol va a pasar por el agujero de la roca. A la misma hora, en la ladera del monte sobre el que se levanta el Sol en Oliete, la sombra de una gigantesca serpiente cornuda recorre el páramo para despertar simbólicamente abriendo los ojos cuando el astro rey cruza el agujero de la montaña. El despertar de la serpiente es la elevación a un estado superior de conciencia del ser humano. Seguramente el mismo crecimiento personal que tenían los chamanes les facilitaban el encontrar estos puntos y sobre todo el conocimiento profundo de su entorno. Cualquier sociedad, desde los cazadores-recolectores hasta pescadores o agricultores, siempre han sentido la necesidad de medir el cielo para saber el momento apropiado para dirigir las partidas de caza, para salir de pesca en el mar o para plantar o recoger sus cosechas. El milagro del Sol de Oliete se sigue repitiendo miles de años después como el primer día. Pero al contrario de entonces, nadie alcanza a comprender su significado. Este se perdió para siempre el mismo día en el que la razón y la ciencia rompieron el cordón que nos unía a nuestra madre tierra.